Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Antonio Pineda Juárez, investigador adscrito a la Coordinación de Investigación del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Para dar continuidad al curso de Metodología de la Investigación, en esta ocasión vamos a tocar los temas de las pruebas estadísticas o todo lo relacionado a estadística de tipo inferencial. En el video anterior ustedes pudieron observar una parte de la estadística que es de tipo descriptivo, pero en esta ocasión vamos a observar su complemento, como les comento también llamado estadística de tipo inferencial. A manera de introducción, nosotros podemos definir a la estadística inferencial como los métodos empleados para sacar conclusiones a partir de una muestra y obviamente hacer inferencias, de ahí su nombre, acerca de toda una población. Ustedes también en videos pasados pudieron darse cuenta o entender qué es una muestra y qué es una población y que al final la investigación se basa en estos conceptos. Yo voy a hacer un estudio o un tipo de estudio de investigación de acuerdo al tipo de diseño que también ustedes pudieron observar en los videos anteriores. Y una vez que yo tenga resultados de este estudio, yo puedo hacer inferencias a mi población en general, asumiendo que así se podrá comportar. Obviamente para que esto funcione, se asume que el investigador selecciona al azar una muestra para realizar un estudio y poder generalizar sobre una población mayor. Entonces, en todas estas clases que vamos a ver o estos videos relacionados a estadística, vamos a entender dos conceptos principalmente. Algo que se llama paramétrico y no paramétrico. Cuando estoy hablando de paramétrico, estoy hablando de pruebas en donde los datos de tipo cuantitativo van a tender a parecerse, a ser muy similares. En caso contrario, cuando hablo de tipo no paramétrico, va a significar o quiere decir que los datos cuantitativos son muy diferentes. Este tipo de características se da, digamos, de manera técnica con algo que se llama la curva o la campana de Gauss, que también ya han visto en los videos, y que son sinónimos. Si ustedes empiezan a observar la palabra una curva gaussiana, un comportamiento gaussiano, un comportamiento paramétrico, un comportamiento normal, todos esos van a ser sinónimos. Lo mismo de decir un comportamiento no gaussiano, un comportamiento no normal, un comportamiento no paramétrico también son sinónimos. Entonces, de acuerdo también de la literatura que ustedes revisen en algún momento, si empiezan a observar estas diferencias en nombres, se refieren exactamente a lo mismo. Esto es importante entenderlo porque cuando yo aplico las pruebas estadísticas, tengo que saber si mis datos se están comportando de una manera paramétrica o no paramétrica. Esto lo vamos a ir tocando poco a poco en todos los videos que vamos a ir revisando. De aquí, cuando yo hago estadística inferencial, existe el famoso valor de P. Entonces conocemos que ese valor de P o ese famoso valor de P tiene un punto de corte de 0.05, que si nosotros lo multiplicamos por 100 es igual a un 5%, y es el error que estamos permitiendo obtener esos resultados una vez que yo haga mi estudio. Es decir, que de 100 experimentos que yo haga, solo me voy a poder equivocar en 5. Ajá. Entonces, por eso mismo, ese punto de corte que se conoce a nivel internacional es el que se ha fijado para todo. Entonces, siempre que nosotros tengamos ese valor abajo de 0.05, quiere decir que realmente nuestros resultados o nuestras conclusiones pueden ir o pueden girar en función de lo que estemos investigando. Sin embargo, esto es importante saberlo, pero también es importante no solo basarnos a veces en el efecto o en el valor de P. También existen otras herramientas que nos pueden ayudar a ver si la magnitud del efecto o de la terapia o de la intervención o de lo que estoy investigando también puede ser interesante. Hay lo que se llama tamaño del efecto. Ese tamaño del efecto, como les comento, me puede permitir ver la magnitud del efecto de alguna intervención, de algún procedimiento, de algún medicamento, si estamos usando, y me permite ver si realmente esta diferencia es muy fuerte o es muy alta, independientemente también del valor de P.
y que el valor de P se puede utilizar también como complemento de esas características. Entonces, a manera de introducción, simplemente les quiero hacer entender que si bien es importante ver estos resultados significativos o quisiéramos ver los resultados estadísticamente significativos, pues también no solo es lo único que podemos empezar a valorar, tenemos otras herramientas como también la significancia clínica, que clínicamente también nos puede decir algo el resultado, ¿sale? Entonces, son tantas cosas que podemos observar y que tenemos que ir como aprendiendo y criticando al momento también de hacer una investigación y a veces no solo basarnos en el valor de P, ¿sale? Ahora bien, dentro de las pruebas paramétricas y no paramétricas, también existen pruebas que se asocian al uso cuando tengo un solo grupo de personas, cuando tengo dos, cuando tengo tres, cuando tengo más de tres, o yo no quiero hacer una comparación de grupos, yo quiero hacer una correlación, yo no quiero hacer una correlación, quiero hacer una asociación, bueno, no quiero hacer una asociación, quiero hacer una relación, bueno, todos estos conceptos que les estoy comentando son completamente diferentes. En los primeros videos lo que vamos a ver son pruebas de comparación, ¿sale? Ya sea una comparación de un antes y un después de un solo grupo, o comparación entre un grupo y otro grupo, o comparación entre tres o más grupos. Entonces, todo este tipo de ejercicios o este tipo de características de las pruebas las vamos a ir revisando también a lo largo de los videos. Para empezar, vamos a tener la primera prueba, o su nombre es prueba T para muestras pareadas, que también es lo mismo, o se conoce prueba T para muestras relacionadas, y prueba T o prueba T de student simplemente, ¿sale? Todo esto son sinónimos. ¿Por qué se llaman para muestras pareadas? Esta prueba lo que me va a ayudar, o el objetivo de esta prueba es estudiar las diferencias con más precisión, puesto que la variabilidad que se debe a la diferencia entre los sujetos se reduce al ser el mismo sujeto en el que se mide. Es como les comentaba, esta prueba nos va a ayudar a comparar un antes y un después. ¿Y por qué esta aseveración de esta frase, de este párrafo? Simplemente se define o se relaciona a que yo voy a tener una mayor precisión porque la persona o el grupo de personas que estoy midiendo al inicio es el mismo número de personas o el grupo de personas, más que el número, el mismo tipo de personas que estoy midiendo. Entonces, si yo hoy me peso y mañana me peso, la variabilidad en mí mismo va a ser muy poca. Por eso mismo la frase de las diferencias con más precisión, ¿sale? Entonces, en términos generales, esta prueba me va a ayudar a estudiar un antes y un después y me va a ayudar a ver si existe esa diferencia. El uso, como podemos observar en la diapositiva, pues tiene como dos, principalmente el que vamos a quedarnos para la clase es la comparación de dos grupos, pero de dos grupos de qué? De mediciones, ¿sale? No son dos grupos de sujetos, son dos grupos de mediciones que a su vez se asocia a que esas mediciones están representadas por las medias y a un solo grupo de sujetos. Entonces vayamos entendiendo que esta prueba me va a ayudar a estudiar un solo grupo de sujetos en dos momentos diferentes, un momento inicial y un momento final. Ajá, de ahí su nombre de muestras relacionadas o muestras pareadas. Ahora, todas las pruebas estadísticas que vamos a revisar tienen requerimientos. Ajá, requerimientos o supuestos, es lo mismo. Cuando yo estoy hablando de los requerimientos, siempre voy a manejarme de varias características. Una de ellas es la famosa variable independiente y la otra es la variable dependiente. Este tipo de variables, esta división de variables, ustedes también ya la vieron en el video o en la clase de tipos de variables. Y como podrán acordarse, cuando estoy hablando de una variable independiente, es la variable que va a tener efecto sobre la variable de tipo dependiente, ¿sale? Que esa variable dependiente es mi variable desenlace, mi variable de cambio, ajá, donde yo estoy buscando, si es que estoy buscando un cambio. Ahora, dentro de estas variables también a su vez tienen que tener varias condiciones o varios supuestos. Cuando estoy hablando de la variable independiente, yo me tengo que asegurar que esa variable independiente sea una variable de tipo cualitativa nominal con dos modalidades. Ustedes también se acuerdan que estoy hablando de variables cualitativas, estoy hablando de categorías. Ajá, y cuando estoy hablando de nominales, es una variable que no lleva ningún orden, ¿sale? Acuérdense que hay variables cualitativas nominales y ordinales. En este caso solo nos vamos a fijar en variables de tipo cualitativo nominal y que tiene que tener dos modalidades. ¿Cuáles serán las modalidades? Pues la modalidad es la medición 1 y la otra modalidad es la medición 2. ¿Sale? Ya tengo mis dos modalidades, un antes y un después.
Cuando estoy hablando de la variable dependiente, aquí cambia el aspecto. Aquí ya no me sirve una variable de tipo cualitativo nominal. Aquí esta variable debe de comportarse como cuantitativa continua. Acuérdense que de las variables cuantitativas tenemos igual dos tipos: variables cuantitativas discretas, que se refieren a números enteros, y variables cuantitativas continuas, que se refieren a variables con números decimales. Entonces, yo tengo que primero observar que estas dos variables yo las tenga, que esas dos variables yo cumpla con estos supuestos para que yo pueda considerar hacer esta prueba. Y el último punto que yo tengo que considerar para que esta prueba también la pueda realizar es la famosa distribución normal, lo que vemos al inicio del video. Si yo tengo una distribución normal, una distribución paramétrica, una distribución gaussiana, quiere decir que esos datos son muy parecidos. Entonces, si yo cumplo esos criterios, va a ser, esta prueba la voy a tener, la probabilidad de hacer esta prueba es muy alta, ¿salen? Ahora, se preguntarán cómo sé si mis datos se distribuyen de manera normal o de manera paramétrica. Entonces, eso lo vamos a revisar igual un poquito más adelante, que es con un estadístico, o con dos estadísticos, o con varias formas también de evaluarlo. Pero cuando estemos viendo la parte de ejemplo, ya ahí vamos a ver, ¿sale? Pero mientras podemos quedarnos que tengo que tener estas condiciones para que yo pueda hacer esta prueba. De lo contrario, tendría que optar por otra. Entonces, cuando llego a todas las pruebas estadísticas, todos van a tener un seguimiento o pasos a seguir para que yo pueda realizarla. Número uno es el planteamiento de hipótesis. Cuando estoy hablando del planteamiento de hipótesis, como ustedes sabrán, yo tengo dos hipótesis de tipo nula y alterna. La nula me dice que no existe nada, la alterna me dice que existe algo. En términos de estadística va a cambiar un poquito. Si recuerdan, al inicio de la clase, nosotros podemos observar que lo que estoy midiendo en las dos mediciones del antes y el después son las medias. Cuando estoy hablando de muestras paramétricas, como en este caso de la prueba T Student de muestras relacionadas, estoy hablando de la medición a la comparación de medias. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia con otras pruebas. Entonces, cada vez que ustedes tengan una prueba paramétrica, la medida de comparación que van a utilizar es la media. Y el planteamiento de hipótesis se basa en esa condición. Cuando estoy hablando de la hipótesis nula, quiere decir que la media inicial, que la media basal del grupo que estoy midiendo, va a ser igual a la media del grupo, de ese mismo grupo, pero va a ser igual, es decir, no hubo cambio. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy viendo el uso de un nuevo fármaco sobre la presión arterial, y ese nuevo fármaco yo veo a los pacientes iniciales y tienen una presión sistólica de 160. Al final yo veo que tienen una presión sistólica de 150. Hubo un cambio de 10 unidades, pero tal vez estadísticamente ese valor de P que les digo fue arriba de 0.05. Entonces, como ese valor fue arriba de 0.05, yo puedo decir que la hipótesis nula se cumple. ¿Por qué? Porque no hubo diferencia. Entonces, el valor de P me va a indicar si acepto una hipótesis nula o una hipótesis alterna. En caso contrario, si yo tengo esas cifras de tensión arterial sistólica de 160 y después bajaron a 100, y la estadística me dice esa diferencia del antes y el después de las medias de la presión sistólica son diferentes y son abajo de 0.05, entonces yo acepto la alterna. Entonces, de esa manera yo puedo plantear mis hipótesis de manera, desde el punto de vista de estadística, más allá desde el punto de vista metodológico, que si bien van de la mano, del punto de vista metodológico se maneja solo una hipótesis que es como de tipo descriptiva, y si lo queremos apegar un poquito a la parte de estadística, yo solo tendría que estar manejando la hipótesis alterna en el aspecto metodológico. Pero recuerden que cuando estoy hablando de un aspecto estadístico o bioestadístico, yo puedo estar hablando de dos hipótesis, una nula y una alterna. Y recuerden, cuando planteo una hipótesis nula, me está diciendo que la media de la variable que estoy estudiando va a ser igual a esa media de esa variable, es decir, no va a haber diferencias. Si yo hago la alterna, va a decir que la media de esa variable va a ser diferente al final de la intervención del estudio, ¿no? En este caso, como decíamos, que la presión arterial sistólica sí va a ser diferente después de este nuevo medicamento, de este nuevo fármaco.
Número 2, pues verificar la distribución normal, ¿sale? Que tenga esta distribución gaussiana, como lo decíamos, distribución paramétrica. Si yo lo cumplo, entonces puedo seguir con la prueba. Número 3 y 4, lo que dice el cálculo de la prueba T o la comparación de este T con los valores críticos tabulares, eso lo hace el programa estadístico. Vamos a utilizar un programa que se llama SPSS, tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, no es el único programa que existe de estadística, es el que vamos a utilizar para estos videos. Al final todo este tipo de condiciones o de características pues lo hace el programa, simplemente nos da el resultado y nosotros tenemos que interpretarlo, que también vamos a ver de qué se trata eso. Y al final pues yo tengo que hacer una conclusión en términos del problema de investigación. Entonces, yo tengo que seguir esta nomenclatura, por así decirlo, o estos pasos o esta receta para llegar a realmente ver si puedo utilizar o no esta prueba. Ahora, lo de prueba de hipótesis tal vez ya lo habían visto un poquito en otras clases y se refieren a qué. Vamos a utilizar un ejemplo chusco que siempre utilizo con mis alumnos y en los cursos de metodología como para entender un poquito a qué se refieren estas hipótesis y por qué la importancia de hacerlas. Ustedes pónganse desde el punto de vista de investigador, que es la parte amarilla que tenemos aquí arriba, y sus resultados de esta parte azul, ¿sale? Entonces, nosotros vemos que la hipótesis nula, es decir, que no hubo diferencias, es verdadera, y obviamente yo la rechazo, yo no lo rechazo, perdón, estoy llegando a una decisión correcta, ¿sale? Estamos haciendo un match en decisión, tanto mis resultados como yo como investigador. Caso contrario, si la hipótesis nula es falsa y yo la rechazo, pues estoy haciendo también ese match, estoy de acuerdo, yo veo que mis resultados no fueron diferentes, son falsos y yo estoy rechazándola, entonces estoy en la decisión correcta. ¿Qué pasa cuando hago estos cruces? Que yo como investigador sé que la hipótesis nula es verdadera, pero la rechazo, o al revés, que es el error tipo 1, o al revés, cuando la hipótesis nula es falsa y no la rechazo, estoy cayendo en el error tipo 2. ¿A qué se parecería? ¿A qué más o menos podrían entenderse con esto? Siempre les digo que tomamos de ejemplo la famosa infidelidad y famosos celos, ¿sale? ¿A qué estaría cayendo yo si no tengo una buena decisión? En decir que no hay nada cuando realmente sí lo hay, es decir, una infidelidad. En caso contrario, es decir, que hay algo cuando realmente no hay nada. Ajá. Entonces, en estos ejemplos que les digo es de manera chusca, pero que se entiende un poquito, tenemos que ver si a nuestros resultados queremos serles infieles o queremos celosos. Lo ideal es que ninguno de los dos. Lo ideal es que tengamos la decisión correcta, tanto de tipo, bueno, en el primer cuadrito y en el segundo cuadrito, es decir, que si la hipótesis nula es verdadera, pues yo no la rechace, o en caso contrario, si es falsa, pues yo la rechazo. Ajá. Entonces, de eso depende mucho también la investigación y también del planteamiento que ustedes estén poniendo sus resultados. De lo contrario, si tomamos una mala decisión estadística o de los datos, lo que nos están diciendo, pues también podemos caer en algún error en condicionamientos en donde lo que estamos investigando realmente no es o realmente sí es. Entonces, ya siguiendo con el ejemplo, estos cuadros, que lo vamos a calcular también nosotros, son cuadros relacionados al programa estadístico. ¿Qué me va a dar el SPSS cuando yo corra? Me va a dar, bueno, me va a dar muchísimas salidas, muchas capturas de pantalla, pero las principales son estas que les pongo. La primera me va a decir, como es una prueba pareada, como lo hemos comentado, me va a poner los pares de las variables que estoy comparando, es decir, me pone el par 1, que es el índice de masa corporal inicial y final, el par 2, que es la circunferencia de cintura, el par 3, que es la fuerza de mano medida por dinamometría, el número 4 o el par 4, que es el peso, y me pone, como se dan cuenta, la variable basal siempre arriba de la final. Y después me da sus medias y su desviación estándar. Acuérdense, una vez que también como lo dijimos, yo estoy manejando la comparación de qué, de medias. En este caso porque son pruebas paramétricas. Después yo puedo ver los datos. Si yo hago la lectura de los datos, que es algo muy importante, ¿qué tengo que leer o qué tengo que observar? Lo que tengo que observar es lo siguiente. Yo tengo el IMC inicial, que es de 25.9. El IMC final es de 26.
Podríamos decir de manera general, cambio sí, ¿cuánto? 0.01 en la unidad, ok. ¿Y eso será significativo? Para otros van a decir, pues tal vez no. A lo mejor pues, para otros sí cambió. ¿De qué cambió? Cambió sí. Pero eso fue significativo. Ese valor de P menor a 0.05 se dio. Y si se dio, pues entonces podría tomar la hipótesis alterna, en donde se hay diferencias, de lo contrario la hipótesis nula. Lo mismo pasa con la circunferencia de cadera. Tengo un valor de 97.1 y terminé con 95. Bajé 2.1 centímetros. Ajá. Fuerza muscular 23.1 y después terminé con 24.6. Aumenté 1.5 kilogramos. Ajá. ¿Eso es significativo? No lo sé. ¿Cómo lo sé? Porque yo después o posteriormente que vea la lectura de estos datos, ¿qué tengo que hacer? La lectura de estos datos tendría que irnos con este último cuadro que ven aquí y tendría que irme a este círculo rojo. Este círculo rojo lo que me está indicando es realmente ver si hay diferencias o no diferencias significativas con lo que estoy estudiando. Entonces, si nosotros nos ponemos desde el punto de vista del IMC, que es el primer par, yo veo aquí IMC, basal versus final, me voy todo derecho sobre esta misma línea y veo que es un valor de 0.061. Digo, perdón, 0.61. Si consideramos el valor de corte que tiene que ser menor a 0.05 para decir que ese cambio de IMC fue significativo, pues en este caso no lo cumple. Ajá. Entonces yo tendría que decir que si bien sobre un cambio mínimo, este no fue significativo y por lo tanto, ¿qué hipótesis voy a aceptar? Pues la hipótesis nula, en donde la media del IMC basal fue igual a la media del IMC final. Lo mismo con el par 2, cadera. Tengo cadera, como les he dicho, 97.1 y terminé con 94.9, ¿no? 95 en términos cerrados. Me voy acá, veo si esa diferencia de 2 centímetros, casi 2 centímetros es significativa y me da un valor de 0.056. No es menor a 0.05, es casi. Este tipo de valores, de repente podemos decir casi significativo, me queda muy poco. Bueno, este tipo de valores se pueden volver significativos cuando aumentamos el tamaño de muestra. Si ustedes observan, el tamaño de muestra de estos pacientes solo son 24. Tal vez si tengo el doble, si tuviera a lo mejor 50, si tuviera 60, si tuviera 100, 1000, este cambio del IMC, digo, de la circunferencia de cadera tal vez hubiera sido significativo. Ajá. Ahora tampoco es desestimar este valor porque como casi fue significativo, nosotros podemos llamarlo que tiene tendencia a ser significativo. Ajá. Hacer la tendencia a ser significativo normalmente se asocia con valores de P, de punto de ese hacia abajo. Y como les repito, lo único que podríamos considerar, o una de las partes importantes que se podría considerar para que este cambio sea significativo o abajo de 0.05 es aumentar el tamaño de muestra. Y así me podría ir yo con cada uno de estos, indicando cuál es la característica o indicando cuál es, si es significativo o no es significativo. Entonces, en este caso, como podemos observar, pues ninguna de estas diferencias fueron significativas. Por lo tanto, yo en todas las diferencias o en todas las comparaciones de antes y después de estas variables que revisamos, yo tengo que elegir la hipótesis nula, diciendo que no hay diferencias en lo que estoy encontrando. Ahora bien, si nosotros queremos hacer la misma prueba, bueno, más bien no la misma prueba, pero el mismo ejercicio, comparar un antes y un después, también existe una prueba que se llama prueba de Wilcoxon o prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Esta prueba, ¿qué me dice? Esta prueba lo que me va a comentar es, o los supuestos que más bien que se ocupa esta prueba son exactamente iguales a la prueba T de Student para muestras pareadas, exactamente lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia o las dos diferencias grandes que radica esto? Es la primera, es que la variable que estoy comparando, mi variable dependiente, que acuérdense que habíamos dicho que era cuantitativa continua, no tiene una distribución normal, no tiene esa distribución paramétrica. Entonces, al momento de decir, cumple todos los criterios, sí, pero la distribución de esa variable cuantitativa continua no es paramétrica, no tiene una distribución normal, entonces ya no puedo hacer esa prueba T pareada. Tengo que optar por esta prueba de Wilcoxon. Y la otra gran diferencia es que ocupa la mediana como medida de comparación. Como les comentaba, nosotros utilizamos la media como medida de comparación para las pruebas paramétricas. En el caso anterior, en la prueba de Student para muestras pareadas, utilizamos que la media de un grupo es diferente o es igual a la media de otro grupo. En este caso, la hipótesis se asocia o se relaciona a
que la mediana basal o la mediana del inicio es diferente o es igual a la mediana final. De esta manera, nosotros vamos a encontrar esas dos diferencias para hacer el cálculo de esta prueba, ¿vale? Ahora bien, si yo hago también mi estadística, si yo hago también corro el programa con los datos que estamos observando, aquí una de las características que tiene esta prueba es paramétrica, no paramétricas, es que no me da los datos descriptivos, como lo pudimos observar en la prueba anterior, me daban la media y su desviación estándar, que es lo que yo voy a reportar. En este caso, no me está dando los datos descriptivos, yo se los tengo que pedir aparte, que también lo vamos a ver en el ejercicio. Lo que yo tengo que considerar para saber si la diferencia, que en este caso era verla si la diferencia de la presión arterial sistólica era diferente a la inicial a la final, pues entonces yo tengo que irme a este cuadro donde veo esta leyenda, significancia a dos colas, si se le conoce, y entonces tengo un valor de 0.01. Es abajo de 0.05, por lo tanto aquí yo sí podría asociar o podría interpretar que la mediana de la presión sistólica inicial sí fue diferente a la mediana de la presión sistólica final, dado que su valor fue menor a 0.05 y por lo tanto, como ese valor fue menor a 0.05, yo voy a considerar o aceptar que mi hipótesis alterna, en donde estoy diciendo que esas medianas de la presión arterial sistólica sí son diferentes. Entonces, de esto también se basa un poquito la prueba de Wilcoxon o prueba de signos de rango de Wilcoxon, ¿sale? Entonces, en términos generales, las dos pruebas se me sirven para exactamente lo mismo, me van a comparar un antes y un después. La única diferencia es que mientras la prueba de Student ocupa la media de comparación, y aparte la distribución de su variable cuantitativa continua tiene una distribución normal. La prueba de Wilcoxon o prueba de signos de Wilcoxon me está diciendo que la medida de comparación que voy a utilizar es la mediana y que la variable cuantitativa continua no tiene una distribución normal. Entonces, vamos a revisar el ejercicio que les comentaba. De manera general, antes de iniciar este ejercicio de estas pruebas estadísticas, nosotros tenemos que meter los datos a una base de datos, a un archivo donde vamos a migrar esta información al programa estadístico que queramos utilizar, en este caso, como les comenté, el SPSS. Entonces, yo les recomiendo siempre que antes de iniciar cualquier análisis, revisen que sus datos estén acomodados de manera homogénea y que sus variables siempre estén anotadas de esta manera, arriba. De repente hemos visto bases de datos en donde las variables están acomodadas por arriba, unas aquí al lado, o luego ponen un grupo aquí arriba y otro grupo acá abajo, o luego si van a revisar varios años de la literatura o de los expedientes clínicos, ponen en una pestaña 2015 y en otra 2016 y en otra 2017 y se vuelve un caos porque tenemos toda la información pero separada. La idea es tener toda la información siempre en una sola base. Eso me va a ayudar a realizar las comparaciones o el análisis pertinente que se tenga que realizar. Entonces siempre les comento que tengan sus variables bien homogéneas, ¿sale? Como esta parte de acá arriba. Y número dos, que la captura de los datos también sea homogénea. Si yo estoy poniendo peso en kilos, que sea en kilos. Si yo estoy poniendo talla en centímetros, que sea en centímetros. Porque hemos visto que luego ponen talla y estos son centímetros y después alguien puede decir, pues como son centímetros, pues pongo así 1.65. Es la talla sí, pero ya no está en centímetros, está en metros, entonces esto me puede cambiar el asunto al momento de analizar los datos. Entonces siempre es bueno poner siempre homogéneo. Y en el caso de, estos son casos de variables cuantitativas, en el caso de variables cualitativas, siempre les decimos que pongan códigos y que incluso noten una pestañita, una notita acá arriba, en donde les indique qué significa cada cosa. Entonces, si yo lo tengo de esta manera, nos estamos viendo que el valor de 0 significa que es mujer y el valor de 1 significa que es hombre. Estas consideraciones de poner código si es hombre, mujer, 1, 0 o alguna otra característica se refiere más por el hecho de ver qué categoría es la de mayor riesgo. El programa estadístico siempre, que es esta manera como de tip,
Todas las variables que tienen el valor de 1 siempre se consideran como las variables de riesgo o que tienen una condición, y el número 0 es que no tiene esa condición o no es una variable de riesgo. En este caso, como es una base de ejemplo de pacientes con falla cardíaca, entonces por eso el número 1 es el hombre, porque el hombre tiene más riesgo de un evento cardiovascular más que de una mujer. Ajá, entonces esa fue la decisión de por qué poner estos códigos de esta manera. Si yo voy a poner grupos, pues también pongo grupo 1 y grupo 2, veo a qué se refiere, y entonces el grupo 1 es todo el grupo que hizo ejercicio y tuvo un suplemento alimenticio, el grupo 2 es el que hizo un ejercicio nada más. Si nos vamos a características como comorbilidades, pues yo puedo irme por aquí. Bueno, en clínica yo puedo decir fatiga, 0 es que no tiene y 1 es que sí tiene, y me voy homogeneizando, ¿sale? Edema, 0 es que no tiene edema, 1 es que sí tiene edema, y así me voy. Si me voy con comorbilidades, me parece que las tenía por acá, aquí están. Evento cerebrovascular, diabetes, hipertensión, nefropatía, cáncer, hepatopatías, obesidad, lipidemia. Si se dan cuenta, todas vienen de una manera muy escritas de una manera similar. 0 es que no tienen la condición, 1 es que sí tienen la condición. Salen todas estas que estamos viendo. Entonces, esto es muy importante que sepan anotarlas o diferenciarlas en su base de datos previo al análisis. Ahora, si yo quisiera correr o quisiera meter estos datos al programa estadístico, simplemente les comento que es muy sencillo. La forma en cómo lo van a meter es de la siguiente. Bueno, yo aquí ya abrí la base, pero les voy a decir cómo. Pueden tener su archivo en el documento que estamos revisando. Ahorita les voy a enseñar rápidamente cómo está esto. Entonces la base de datos que tengan en Excel, como es este de aquí, lo van a poder jalar aquí hacia su ventana y les va a abrir un cuadrito. Lo vamos a hacer este cuadro, yo lo abrí y me va a mandar ahorita una indicación en donde me está diciendo, ¿quieres abrir esto? Sí, sí quiero abrirlo, ¿no? Ahora, ¿qué tienen que ustedes que considerar al momento de abrir esta base o al momento de que les dé las características? Yo quiero que todas las variables que esté haciendo aquí o que yo anoté previamente en Excel siempre queden arriba. Siempre fíjense que en la variable siempre esté esta palomita seleccionada, porque si yo la quito, me va a poner variable 1, variable 2 y no voy a saber qué variable es. Los datos los tengo, sí los tengo, pero no voy a poder diferenciar cuál es la variable. Por lo tanto, si yo pongo esta variable de aquí, ya me da los nombres y lo voy a poder aceptar. Una vez que yo le pongo aceptar, me va a aparecer esto de aquí. Ya me va a aparecer un tipo Excel, como es lo que están ustedes manejando, y este tipo Excel, pues obviamente, o esta pestaña o esta versión del programa estadístico es muy parecido a Excel, más bien, y yo voy a poder ver todos mis datos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer o lo que tenemos que observar también? Si se dan cuenta, hay variables que tienen tres bolitas de colores y hay variables que tienen una regla. Todas las variables que tengan una regla son variables de tipo cuantitativo. Todas las variables que tengan estas bolitas de colores son variables de tipo cualitativo. Aquí no me aparecen las etiquetas, ¿no? Pero lo que yo tengo que hacer es irme a la base de datos original en donde yo voy a observar esas etiquetas como tal, ¿sale? Ahora bien, como hemos dicho, nosotros queremos ver la diferencia de un antes y un después de un solo grupo de personas y vamos a ver, queremos ver si el peso corporal cambió desde un inicio a un final. Pero antes de eso quedamos también que yo tengo que, para la elección de la prueba, yo tengo que ver si la variable o las variables que voy a revisar tienen una distribución normal. Entonces, ¿qué voy a hacer para esto? Lo primero que voy a hacer es irme a este botón a analizar. Este es el comando que siempre van a utilizar en todas las pruebas estadísticas que vayan a hacer, absolutamente para todas. Después me voy a ir a estadísticos descriptivos y luego me voy a ir a explorar. Este comando me va a decir si yo tengo diferencias significativas, digo, si tengo una distribución de datos o no la tengo. ¿Qué tengo que meter? Tengo que meter la variable de peso. Que mi variable de peso es mi variable basal. Yo tengo que buscar ahora también en mi base de datos, de acuerdo que ustedes como lo vayan notando en el ejemplo de esta base, voy a escoger la otra variable que se llame peso. Entonces,
Si yo la busco, aquí está peso. ¿Cómo la diferencio de la primera? Pues con un guión bajo 3, que este guión bajo 3 me está diciendo que es la tercera medición, la última medición, y también la meto. Todas las variables, absolutamente todas, van a ir en donde dice lista de dependientes, absolutamente todas. Después, como yo no sé si la distribución de datos va a ser normal o no normal y que también depende esto de la prueba, yo de una vez, como en adelantada, puedo pedirle que me dé tanto las medias como las medianas que hemos estado platicando. Entonces yo le voy a poner en esta parte que dice estadísticos y con este cuadrito yo le voy a decir que aparte de los descriptivos que me va a dar, también que me dé mis percentiles. Cuando le pido los percentiles me va a dar la famosa mediana y los percentiles 25 a 75 que ahorita les voy a decir cómo se anotan. Entonces de una vez que yo hago este comando le doy continuar y después donde dice opciones, perdón, después donde dice gráficos, simplemente le voy a poner gráfico de normalidad con pruebas, voy a seleccionar esta casilla y voy a quitar esta casilla de detalle y hojas, ¿sale? Ahorita les voy a explicar el porqué de esto. Les voy a poner continuar y después les voy a poner aceptar. Entonces, en automático me va a dar la salida de los datos, los resultados que hemos estado viendo en otra hoja aparte. Si se dan cuenta, yo tengo mis dos hojitas. Tengo la hoja de los datos donde le pido los comandos y la hoja de salida donde van mis resultados. Entonces, aquí lo que me está diciendo, lo que yo tengo que observar es primero, antes de elegir cualquier prueba estadística, tengo que ver si mis datos se comportan de manera normal o no normal. ¿Cómo lo voy a ver? No hay un solo tipo, una sola característica que me indique que tienen una distribución normal. Yo como consejo siempre les digo que consideremos los estadísticos que se llaman de Shapiro-Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Eso es donde lo voy a encontrar. Una vez que hago este comando, yo tengo que irme abajito y aquí está. Ajá. Aquí tengo el estadístico de Kolmogorov-Smirnov y el de Shapiro-Wilk. ¿Qué me dicen? Los dos me dicen si mis datos tienen una distribución normal o no lo tienen. ¿Cuál es la condición o cuál es la característica que yo voy a decir? Ok, tengo dos, pero ¿cuál voy a elegir? Entonces, ¿cuál voy a elegir? Yo voy a elegir de acuerdo al número de observaciones que yo tenga, ¿sale? Ojo aquí, cuando me estoy refiriendo a observaciones, no me estoy refiriendo a pacientes, o al número de personas que tengo. Puedo tener 100 personas, pero si yo tengo de esas 100 personas, solo tengo el dato de 55 personas con peso, pues entonces no es que tengan solo 55 personas, es que tengo 55 veces el dato de peso, pero no de personas, es diferente. Entonces eso es algo que hay que considerar. Cuando estoy hablando de elegir cuál será la mejor prueba, estoy hablando de observaciones. Esas observaciones, ¿dónde las voy a ver? Pues si se van en la parte de acá arriba, les está diciendo cuál es la n, cuántos datos tienen y cuántos valores perdidos tienen. Entonces, tienen una n de 66 personas y de esas 66 personas tienen el dato de 55. Entonces, como es dato de 55, yo tengo que hacer la siguiente elección. La elección es, si tengo arriba de 50 observaciones, yo tengo que elegir el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Voy a trabajar hasta aquí, hasta esta línea, hacia atrás. Si yo tengo el estadístico de Shapiro-Wilk, voy a trabajar de esta línea hasta esta línea, sale esos tres cuadritos, sale cada uno de los estadísticos tienen tres columnas que voy a trabajar. Ahora dices, bueno, ya sé, ya elegí Kolmogorov, ahora, ¿cómo observo, cómo digo que la distribución de los datos es normal o no es normal? Entonces, para esas consideraciones, lo que yo tengo que elegir es el famoso valor de P. Si el valor de P es menor a 0.05, yo voy a decir que mis variables no tienen distribución normal. Si es arriba de 0.05, yo voy a decir que sí tienen distribución normal. ¿Dónde lo veo? Con este signo, con esta significancia. Entonces, ¿cómo lo voy a leer? El peso de estas personas tienen una significancia de 0.16. Es arriba de 0.05. Entonces quiere decir que la variable basal del peso corporal es arriba de 0.05 y por lo tanto la distribución de los datos es normal. En caso contrario, ustedes pueden observar que la medición final tiene un valor abajo de 0.05, que es un valor de 0.02. Como es un valor abajo de 0.05, yo tengo que considerar que esto no tiene una distribución normal, ¿sale?
Entonces aquí llegamos a un punto como de discrepancia, digo, la variable inicial tiene un valor arriba de 0.05, pero la variable final la tiene abajo. Entonces mi variable inicial tiene un comportamiento normal y la final tiene un comportamiento no normal. Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de hacer una elección? Yo tengo que irme a unas tablas que se llaman de unas gráficas de cajas y bigotes y tengo que observar si no hay un dato aberrante que me esté modificando esas cifras. Es un dato que yo tengo que observar para que no tenga esas características. Si se dan cuenta aquí, es un gráfico que está bonito, que está igual en sus bigotes de arriba y de abajo, que la línea está casi exactamente en medio de la caja. También se le conoce en inglés como box plot. Entonces yo lo que tengo que observar es que esto esté similar. Pero si se dan cuenta que hay un dato, aquí hay como un puntito negro en el arroz, como dicen, ¿no? Entonces, este de aquí es un dato que me está modificando. Es decir, yo tengo una mediana aproximadamente como casi de 70 kilos en todos los pacientes. Tengo un dato máximo casi como de 100 y un dato mínimo como 39, 38 si quieren. Pero tengo un dato muy aberrante que es arriba de 140 kilos. Entonces ese dato me puede estar modificando toda mi distribución y entonces si yo tomo en consideración esa distribución como normal o no normal, puede estar cayendo en un error. Lo mismo con el peso, este es del peso basal. Si yo lo mismo lo tomo con el peso final, pues el mismo 49 me está dando el mismo valor. Tiene un valor casi de 130, 140. Entonces lo que yo les recomiendo es que si ese dato le está modificando, o una de dos, o pueden ir a revisar si ese dato es real. Si es real, la decisión es de dejarlo y es de ustedes, pero si ese dato está modificando, también lo podemos quitar, no hay ningún problema. Entonces es el dato del paciente 49. Entonces nos vamos con el paciente 49, empezamos a recorrer la información y empezamos a ver que el peso es de 167. Ajá, entonces yo lo puedo, perdón, esa es la talla. Yo me voy con el peso y el peso es de 145. Ajá, entonces yo digo, ¿saben qué? Esto es muy grande en comparación a los demás y lo puedo borrar. Pero también me voy a su medición del peso 3 y entonces me voy a la medición del peso 3, lo voy buscando y veo que es de 142. Entonces también puedo elegir quitarlo. Cuando los quite, lo que yo tengo que volver a hacer es irme al mismo comando, analizar, asteriscos descriptivos, explorar y le voy a dar a aceptar porque ya está todo cargado en este comando. Entonces una vez que yo le doy a aceptar, me va a sacar otra vez el conteo, obviamente son 54 porque eliminamos dos datos. Voy revisando y si se dan cuenta vean cómo el cambio de Kolmogorov-Smirnov en donde sobre todo el segundo era menor a 0.05, ahora ya es normal. ¿Por qué? Porque ese dato nos estaba modificando todo. Y si yo me voy a las gráficas ya salen un poquito más grandes, más homogéneas. Ese es el peso inicial y ese es el peso final. Ajá. Entonces, por lo tanto, al hacer esa limpieza de datos, yo puedo decir que ahora sí, mis dos datos se manejan de manera, o se están comportando de manera normal, de manera paramétrica. Ajá. Esa es la importancia de hacer este análisis previo a la elección de la prueba. Si yo no hubiera hecho este análisis, yo hubiera elegido la prueba de Wilcoxon porque la variable cuantitativa no tiene distribución normal, pero estaría cayendo en un error. Ajá. Entonces, al momento de analizar mis datos y al momento de limpiar mi base, se le conoce técnicamente limpieza de base de datos o limpieza de datos, yo puedo asegurarme que esta base o de estos datos, al menos en peso, ya tiene una distribución normal. Entonces, ahora sí, ya podemos decir, podemos elegir hacer la prueba de estudio. Entonces, para hacer esta prueba es de la siguiente manera. Le voy a poner analizar, después me voy a ir a donde dice comparar medias y luego me voy a ir a donde dice pruébate para muestras relacionadas, ¿sale? Este es el comando que voy a utilizar. Una vez que lo haga, este comando es muy sencillo. Aquí viene el par, es el par que voy a comparar inicial y basal. La inicial, que es peso, siempre va en variable 1, que es el ejemplo que estamos viendo. Y la variable número 2 sería el mismo peso, pero donde dice variable 2, al mismo par, ¿sale? Siempre van en pares. Igual, siempre verifiquen que no estén metiendo, por ejemplo, talla y de repente están metiendo IMC.
De que se los acepta, pero no es la medición que yo estoy buscando o la forma correcta de análisis de datos. Entonces, asegúrense siempre que peso o la variable inicial siempre vaya primero y la variable final vaya después. Una vez que yo tengo esto, simplemente le voy a dar a aceptar y ya me va a dar el AP, el valor de P que yo quiero ver. Entonces, veo que la media inicial era de 67.7 y la final 67.8. Entonces, aquí claramente, incluso solamente de observar los datos, no hubo ningún tipo de cambio, pero al final, si yo me voy a la significancia estadística, como les decía, me voy todo derechito, veo el valor y es de 0.95. Por lo tanto, la diferencia que yo pretendía encontrar de peso inicial versus peso final no la hay, por lo tanto, elijo la hipótesis nula, en donde digo que la media del peso inicial es igual a la media del peso final, dado que la significancia estadística es mayor a 0.05. Entonces, esta es la parte de cómo llegar al análisis, pero también una parte importante, aparte del análisis y la interpretación de los datos, es la parte en cómo los voy a reportar. Entonces, la forma en cómo los voy a reportar es de la siguiente manera. Pueden abrir cualquier documento, en este caso yo voy a abrir un Word, y tengo que pensar cuántas variables voy a meter. Este es el ejemplo solo de peso, pero también tengo que decir cuántas variables voy a meter y cuántas variables voy a ver, bueno, hacia abajo y cuántas columnas también tengo que considerar para ver mi anotación de los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Siempre voy a poner insertar, voy a poner necesito una columna en donde diga variable, donde voy a anotar la variable. Otra columna donde tenga un nombre que diga medición inicial, otra columna donde diga medición final y otra columna en donde voy a poner el peso, digo la significancia estadística. Entonces ya que tengo diseñado esto, yo simplemente puedo dar un enter aquí para tener otra fila y es lo que les decía, yo puedo anotar aquí donde dice variable, puedo anotar aquí donde dice medición inicial o medición 1, medición basal, medición final o medición 2, como ustedes quieran, y aquí la P. Esta P siempre de manera como nomenclatura, siempre va de manera cursiva y va en minúscula. Yo aquí le puedo dar un formatito, que todo me lo dé en medio, que todo esté en negritas y ya, ¿vale? Ahora, cuando yo voy a hacer la anotación de los datos que estuvimos revisando, entonces aquí le voy a poner la variable peso, que es lo que estuvimos revisando. Pero siempre entre paréntesis cuando se trate de variables cuantitativas. Ojo, para variables cuantitativas, siempre adelante de la variable que estoy evaluando, voy a poner entre paréntesis la unidad de medición. ¿Cuál es la unidad de medición de peso? Son kilogramos. Y cierro paréntesis. Siempre va a ser así. Ahora bien, yo decía, ¿cuál es la variable inicial? ¿Cuál es la variable, el dato inicial de esta variable de peso? Pues yo tengo, es 67.7 más menos 14.5. Entonces, como es mi medición final, le pongo 67.7 y luego más menos 14.5. Ese más menos es un símbolo que lo voy a encontrar de la siguiente manera, ¿sale? Yo tengo que ponerle aquí donde dice insertar, donde dice símbolo avanzado, y aquí ya lo tengo yo casi de predeterminado. El más menos le pongo insertar y ya. Entonces ya tengo en automático ese más menos y lo mismo puedo copiar y pegar en la siguiente columna. Obviamente voy a quitar estos datos solo para dejar el símbolo de más menos, solo sustituir los datos que sean los indicados. Entonces yo aquí tengo un valor de 67.8 y más menos de 14. Entonces aquí le voy a poner 67.8 y aquí le voy a poner 14. Y finalmente lo que yo voy a anotar ahora es la P, que la P es de 0.95. Entonces le pongo 0.95 y ya tengo mi tabla completa con los datos que estoy anotando, que estoy analizando. Entonces en este caso yo estoy analizando simplemente el peso. Yo puedo anotar aquí hacia abajo otras variables, que se llame talla, que se mide en centímetros. Puedo anotar más abajo otra variable que se llame
presión arterial sistólica y pongo sus unidades. Puedo poner otra variable que se llame fuerza muscular, que está en kilogramos, y así me voy. ¿Sale? Yo puedo poner tantas variables hacia abajo con los datos que se están integrando. Ajá. Ahora, este es en el caso de variables que se comportan de manera normal. Ajá. Cuando yo tengo variables que se comportan de manera no normal o no paramétrica, yo lo que tengo que hacer es elegir la mediana y sus percentiles como medida de comparación, y obviamente también anotarlos aquí. Vamos a suponer que peso, vamos a poner repetir peso en kilogramos, pero ahora supongamos que esa variable no tiene una distribución normal, tuvo una distribución no paramétrica. Entonces yo tengo que anotar las medianas y los percentiles. Simplemente, ¿de dónde voy a sacar eso? De los datos que habíamos estado corriendo. Yo puedo irme hacia arriba y voy a anotar la famosa mediana y los percentiles. Entonces, aquí lo tengo, estos percentiles. La mediana es este valor de 50, el percentil 50 es igual a su mediana. Y este es el valor que van a estar anotando a partir de las variables con este comportamiento no paramétrico. Entonces la mediana es de 67 y entonces voy a anotar el 67 aquí. ¿Cuál es la diferencia de anotar las medianas con que son datos no paramétricos contra las medias de división estándar que son datos paramétricos? Simplemente aquí voy a dejar un espacio, voy a abrir un paréntesis y ¿qué voy a anotar ahora? Voy a anotar primero su percentil 25, que en este caso es 56.9. Voy a dar un espacio, un guión, otro espacio y voy a anotar el siguiente dato, pero ahora del percentil ¿cuál? 75, que es el valor de 78.7. Y cierro el paréntesis. Lo mismo hago con la medición final, que la medición final de acá abajo, que tiene 67.1. Abro un paréntesis, pongo el valor del percentil 25 de la medición 2, que es 56.2, un espacio, abro hago un guión, otro espacio y anoto el percentil 75 de esa segunda medición, que es 77, que es el percentil 75. Y cierro el paréntesis. ¿Y cuál es la P que voy a tomar? Bueno, ahora tengo que correr esa prueba estadística, que es la prueba de Wilcoxon. Para ese comando, para correr la prueba de Wilcoxon, voy a poner a analizar, voy a poner pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, y me voy a ir con K muestras relacionadas, ¿sale? Entonces, perdón, 2 muestras relacionadas. Entonces me voy aquí, y si se dan cuenta, el comando es exactamente igual. La forma en cómo se están evaluando es exactamente igual. Yo voy a poner donde dice variable 1 el peso, donde dice variable 2 el peso también, que es el 3, o en este caso que es la variable final. Y aquí la diferencia es que van a tener la prueba de Wilcoxon. Aquí ya se las está poniendo. Ajá, y le van a dar a aceptar. ¿Por qué? Porque ya tengo todos los datos anotados, los datos descriptivos, que son las medianas y los percentiles. Lo único que me falta anotar para complementar esa columna, perdón, esa fila, es el dato de la estadística, la famosa P. Y voy a tomar esta, si recuerdan en los cuadros. Entonces 0.58 y lo anoto aquí. Y quedaría la variable anotada de esa manera. Entonces, esta prueba es, como les comentaba al inicio del video, es una prueba para hacer la comparación antes y después. Como tengo medición inicial y medición final. Aquí tienen que poner la n, perdón. La n siempre va en minúscula porque es una muestra, creo que eran 55. Y la medición final igual n igual a 55. Para que quede ya anotado. Entonces esta prueba, como les decía, es la medición del inicio contra la medición de final. ¿En cuántos grupos de personas? En un solo grupo de personas. Y estos son sus usos y es una forma también de interpretar y de anotar los datos para este tipo de pruebas. Entonces, yo les recomiendo que si tienen como alguna duda o sugerencia acerca de este video, de esta prueba, se pueden poner también en contacto conmigo. Al final también aquí les puedo dejar mi correo electrónico.
Ajá. Todas con minúsculas, juan.pineda@iste.gov.mx. Ahí me pueden escribir si tienen alguna duda o algo con complementar con la clase que estamos o en los videos que se le están otorgando. Y hay libros que también les puedo recomendar para que si alguien quiere meterse un poquito más en estos temas. El libro de bioestadística médica de Dawson, es apellido del autor, no me acuerdo del nombre. Y creo que la cuarta o quinta edición es la más actual, por si alguien quiere conocer un poquito más de esto, pues lo puede hacer. Y bueno, espero este video o clase haya sido de entendimiento. Al inicio es muy complicado ver este tipo de pruebas, pero al momento de hacerlas o practicarlas y dejarlas como muy fundamentadas, se les va a hacer más sencillo. Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la siguiente clase.